Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versos del 1 al 7, el pasaje que tuvimos como lectura devocional. Y me gustaría que juntos, ustedes siguiéndolo con la vista y yo dándole lectura, volvamos sobre él. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Este mensaje lo hemos titulado: un llamado a la santidad sexual. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta hora. En tus manos nos estamos poniendo y suplicamos tu ayuda para exponerla, Padre. Habla a nuestras vidas, Señor, acerca de tu voluntad, y en esta hora de manera especial te pido por aquellos que están aquí y que quizás todavía no tienen una experiencia contigo, que también pueda ser una oportunidad de reflexión y de salvación. En el nombre de Cristo, amén. Por un momento considere una sociedad sin Dios, que todo el mundo acepte la idea de que Dios no existe, de que Dios está muerto. Si Dios no existe, si Dios está muerto, como algunos han proclamado, entonces viene la frase: todo vale. ¿Verdad? Nada es malo, nada es condenable, todo depende como usted lo quiera ver. O sea, todo está permitido. No hay un Dios a quien tenemos que dar cuenta, mucho menos un infierno al cual ir a consecuencia de nuestros pecados, porque la paga por el pecado, dice la Biblia, que es muerte, y la muerte significa condenación eterna en el infierno. Si Dios no existe, no hay tal infierno, no hay tal pecado, mucho menos tal condenación. Entonces todo queda al juicio humano. ¿Qué creen ustedes que suceda? Bueno, parte de lo que estamos viendo hoy, sobre todo en muchas personas que han dado la espalda a Dios. Y una vida no puede marchar bien si usted no considera a Dios y sus enseñanzas en la palabra, porque es Dios quien marca la línea en la que nosotros tenemos que vivir, el camino en el que tenemos que andar. Es Él el que determina lo que es bueno y lo que es malo. El pecado, ante todo, es una ofensa contra un Dios santo. Como el hijo pródigo dijo: contra ti, o sea, cuando dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, estaba ensayando para decir eso. El que dijo contra ti solo he pecado fue David, pero en realidad eso refleja la gran verdad de que el pecado es una ofensa contra Dios. Y por no tomar en cuenta a Dios, como dice Romanos, la sociedad humana se ha ido pervirtiendo, degenerando cada día más. Estamos realmente en tiempos de crisis. Una verdad dura, pero que no podemos ignorar. Crisis en todos los aspectos, específicamente en el orden moral. Realmente me viene a la mente las enseñanzas de Pablo en Romanos, cuando en el capítulo 1, hablando allí de la condición depravada del ser humano y contando acerca de la culpabilidad del hombre y de cómo el hombre se alejó de Dios, cómo se quebró la relación con Dios, y a consecuencia de esto el hombre se lanzó en picada, cada día descendiendo hasta ir a parar a los mismos infiernos. Dice la Biblia que Dios se reveló al hombre, porque las cosas invisibles de Él, eso es revelación general, podríamos decir, o natural. Dios se reveló en la naturaleza,
las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre, con mirar el universo, la creación, tiene que saber que hay un creador, que esto no se hizo solo, que usted y yo no somos producto de la casualidad y que todo llegó así y nada más. O, como algunos intentan explicar, que se creó el mundo por un proceso, y hay, como todos saben, el que conozca un poco acerca de esto sabe que hace falta más fe para creer eso que para creer lo que dice la Biblia. Sin embargo, aparte de que Dios se reveló, el hombre cerró sus ojos y endureció su corazón. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Razonamientos y más razonamientos puramente humanos y ateos, alejados de Dios. Profesando ser sabio, el hombre no ha hecho más que hacerse ¿qué? Necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Esa expresión no significa que Dios sea el responsable de la inmundicia humana, sino que Dios le ha dado muestras al hombre de su poder, de su existencia. El hombre ha endurecido su corazón y sencillamente Dios los ha dejado. Los ha dejado en sus propios caminos, como dice, en la concupiscencia de sus corazones. Ahora, al hombre estar lejos de Dios, una de las primeras cosas que hace es que se va pervirtiendo en el orden sexual. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nuevamente aparece la misma expresión. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios le dejó allí con sus pasiones pecaminosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto quiere decir lo que dice. Esto habla de perversión en el orden sexual. Y si pudiéramos usar unas palabras más familiares, la mujer comenzó a practicar la homosexualidad, o lo que se conoce como el lesbianismo. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo retribución debida a su extravío. Este no es un versículo popular, porque la enseñanza choca con la manera de pensar de una sociedad incrédula. Vivimos en tiempos donde se intenta presentar la homosexualidad como una opción válida en el orden sexual, al igual que la heterosexualidad, y lo tratan de presentar como una cuestión de derechos y de darle la tonalidad de que no aceptarlo es discriminación. Si algunos pudieran volver a escribir la Biblia, lo harían y sacarían de ella unos cuantos pasajes que condenan este pecado, como mismo condena el adulterio, como mismo condena la Biblia la fornicación, también condena la homosexualidad. Aparte de las enseñanzas de la Biblia, que son muy claras, y todos los que las hemos leído sabemos lo que dice la Biblia sobre este pecado, y como hemos dicho otras veces, Dios ama a la persona homosexual, pero aborrece el pecado. O sea, Dios ama al hombre y quisiera que el hombre se arrepintiera. La oferta de la salvación es para todos los pecadores, pero la realidad es que Dios aborrece el pecado, porque Dios es santo. Ahora, aparte de las enseñanzas de la Biblia, las estadísticas confirman la realidad de que el pecado de homosexualidad es una desviación del orden natural establecido por Dios, porque Dios es el creador del sexo. Si usted va al libro de Génesis, cuando Dios creó al primer hombre y creó a la primera mujer,
Dice la palabra que Dios vio que era bueno y los mandó a multiplicarse. Las relaciones sexuales no son resultado de la caída. El sexo existía antes del pecado. Ahora, la desviación y la depravación sexual es consecuencia del pecado humano. Y dentro de esto tenemos el caso de la homosexualidad. Dios le dio una bendición a aquella pareja. Sin embargo, el diablo se las ha arreglado para convertirla en una maldición. Cuando se saca de los límites que Dios ha establecido, entonces lo bueno lo convierte en algo sumamente malo. Y en estos tiempos estamos viviendo una gran batalla porque se está tratando de que los cristianos acepten algo que Dios no acepta. Y acá quiero decir que, como ya mencioné, independientemente de lo que dice la Biblia, las estadísticas confirman que la homosexualidad es un pecado que lleva a consecuencias devastadoras por mucha manipulación que se quiera llevar a cabo y por mucha información que se intente ocultar. Yo estaba leyendo un libro acerca del tema, escrito por un cristiano hace ya muchos años, y él menciona acá mucha información que se dedicó a copilar, no solamente de fuentes cristianas, sino también de médicos inconversos, sexólogos, personas que conocen la materia, y también sacó información de algunos libros escritos por personas a favor de los gays. Y sin embargo, las estadísticas son las estadísticas. Después de dedicar una cantidad de páginas increíbles a este tema, me llamó la atención una ilustración que él usó para tratar de resumir todo lo que había dicho y que la persona lograra captar la realidad de este pecado. Por ejemplo, él dice, imaginemos que tenemos que trasladar a San Francisco, a una casa grande, a un grupo de 10 treintañeros homosexuales escogidos al azar. Dice, imaginemos que tenemos que trasladar para una casa en San Francisco a 10 treintañeros homosexuales. 10. Según las fuentes, y fueron escogidos al azar, según la fuente de investigación científica más reciente, cuyos autores sin excepción o bien aceptan la práctica homosexual o se declaran neutrales, y registrando siempre las estadísticas a la baja, la salud física y humana del grupo, de ese grupo, sería algo así, para que ustedes entiendan. 4 de esos 10 hombres ya tienen una relación, pero solamente uno de ellos es fiel a su pareja. En otras palabras, la promiscuidad, la vida desenfrenada entre los homosexuales, el cambio constante de pareja, es una realidad. Aunque muchos traten de decir que son fieles a su pareja, dice, 4 de ellos, 4 de los 10 ya tienen una relación, pero solamente uno de ellos es fiel a su pareja, aunque dejará de serlo dentro de un año. 4 de ellos no han tenido nunca una relación que durara más de un año. Solamente uno de ellos ha tenido una relación que ha durado más de 3 años. 6 de ellos suelen tener relaciones sexuales con extraños. Y la media del grupo es de 2 parejas por persona y por mes. De manera ocasional, 3 de ellos participan en orgías. Uno de ellos es sadomasoquista y uno le gustan más los niños que los hombres. 3 de ellos son alcohólicos en la actualidad. 5 han abusado del alcohol en el pasado. 4 de las drogas. 3 fuman cigarrillos en la actualidad. 5 consumen al menos una droga ilegal con asiduidad. Y 3 de ellos toman múltiples drogas. 4 han pasado por una depresión aguda. 3 han contemplado el suicidio en serio y 2 lo han intentado. 8 han tenido enfermedades de transmisión sexual. 8 son portadores de patógenos infecciosos en la actualidad. Y 3
sufren de achaques digestivos o urinarios provocados por dichos patógenos. Al menos 3 de estar infectados con el con el SIDA. Ahí tenemos una idea de lo que realmente estamos hablando. Esto es un resumen de estadísticas y esta ilustración él la montó en base a datos. Cuando algunos defienden este estilo de vida corrompido y perverso, no mencionan nada de esto y ocultan todas estas cuestiones. Ahora, me he detenido un poco acá, pero no solamente estamos hablando de la homosexualidad. Le puse esto como un ejemplo para que entiendan que cuando nosotros obviamos lo que Dios dice en la Biblia y queremos hacer las cosas a nuestra manera, estamos tomando un camino muy peligroso. Y una bendición se puede convertir en una fuerza destructora. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y descubrimos lo que Dios quiere para el hombre y para nosotros como cristianos de manera específica, por cuanto ya le conocemos, es la santidad en el orden sexual. La palabra de Dios en ese capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, en esos versículos que acabamos de leer, defienden o enseñan ese estilo de vida santo que Dios espera de cada uno de nosotros. Aquí encontramos un llamado de parte de Dios. Y tenemos que estar conscientes, porque el hecho de llegar a conocer a Cristo no significa que estamos libres de tentación en este orden. Por eso tenemos que estar preparados, porque realmente somos blancos que Satanás busca, y más cuando ya hemos conocido a Jesucristo. Uno de los métodos más eficaces para enfrentar las tentaciones es saber lo que la Biblia enseña al respecto. Tratar de memorizarla, porque habrá momentos en nuestra vida cuando nos haga falta eso, y cuando nos estemos enfrentando a grandes tentaciones en el orden sexual. ¿Se acuerdan de David? Cuando estaba solo y fue allí donde se enfrentó a una tentación que terminó arrastrándolo y cometiendo aquel pecado que marcó su vida para siempre, dejando funestas consecuencias. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, de todos los escritos del apóstol Pablo, quizás este presenta la declaración más clara en cuanto a la pureza moral. Los primeros 2 versículos parecen decir: agraden a Dios en su manera de andar, al superarse cada vez más. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dios quiere que avancemos, que crezcamos. Y luego en el verso 3 presenta de manera específica esta verdad. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y después dice: que os apartéis de fornicación. Habla de la santificación y se concreta específicamente en el tema sexual. Quiero que entendamos que la mayoría de los creyentes tesalonicenses eran nuevos en la fe. Ellos venían de una sociedad realmente corrupta, saturada de lo sexual, tal como están hoy nuestros días, donde somos bombardeados con este tema constantemente. Y a veces uno se pregunta: ¿hasta cuándo y hasta dónde serán capaces de llegar los hombres para lograr sus objetivos? Y esto lo he dicho otras veces, desde que le están vendiendo un producto o ofreciéndole un auto. ¿Qué tiene que ver el sexo con un auto? Sin embargo, usted ve ahí mujeres medias desnudas que están allí realmente como una trampa de Satanás. Nunca
ha habido otra época en toda la historia de la humanidad en que se le dé tan poca importancia al matrimonio. Una institución divina, establecida por Dios, creada por Él. Sin embargo, ha dejado de ser importante para muchos. Hoy la gente tiene relaciones sexuales libremente. Si se dan cuenta que funciona la relación, entonces se casan. Sino que cada uno tome su propio camino. O sea, vamos a probar. Y yo decía en la mañana, el hecho de que un pecado sea popular por la cantidad de personas que lo cometan, o por la frecuencia con que se cometa, o cuán a menudo se cometa, no cambia la realidad de que es pecado y que Dios lo ve como pecado. Su palabra no cambia. Fornicación es relaciones sexuales entre personas que no están casadas. Y la Biblia dice, eso es pecado. Ah, pastor, pero es que usted no se da cuenta que hoy todo el mundo lo hace. El pastor, usted no sabe que hay gente que va a la iglesia, probablemente a la iglesia suya, yo no lo sé, pero bueno, están viviendo juntos y no están casados. ¿Y qué? Eso no va a cambiar lo que Dios dice en la Biblia. Si hay alguien que está jugando al cristianismo y viene a la iglesia y después tiene relaciones sexuales con un hombre o una mujer sin estar casada, eso no cambia para nada el hecho de que es pecado y que Dios lo va a juzgar como aquel que no conoce a Dios para nada. O sea, porque mucha gente está envuelta en un pecado, eso no va a variar lo que Dios piensa. Y cuando Dios dice que algo es malo, es porque en realidad destruye al hombre. Es que no nos vamos a dar cuenta las consecuencias que hoy en día se ven. Hijos que llegan en condiciones en que no estaban sus padres preparados y después tienen que vivir con la madre, porque el padre solamente lo que quería era sexo y abandonó a la mujer, la dejó sola. Y ahora ella tiene que verse muchas veces bien joven, enfrentando la crianza de un hijo sola, porque el tipo lo que quería era tener sexo. Y lo encontró. La muchacha fue engañada porque el hombre le dijo, mira, si tú me amaras, te acostarías conmigo. Y como ella estaba engañada, se entregó a ese falsante. Y le voy a decir algo a las jóvenes que están aquí. Si usted cae en esa trampa pensando que si se entrega a un joven, a un hombre, que después se va a casar con usted, no, eso es una mentira.